Hola a todos. Al leer el libro del Yavismo al sionismo de Laurent Guienot, me encontré con la cita de este pasaje del Antiguo Testamento. David sacó a los habitantes de Rabá. Rabá era la capital de los amonitas, y los puso bajo sierras, rastrillos de hierro y hachas de hierro, y los hizo pasar por hornos de ladrillos. Trató de la misma manera a todas las ciudades de los hijos de Amón, según 2 Samuel capítulo 12, versículo 31. Se encuentra una descripción paralela en 1 Crónicas capítulo 20, versículo 3. No recuerdo haber leído una crueldad semejante en 40 años de estudios bíblicos con los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque estos versículos fueron suavizados tras la Segunda Guerra Mundial. La primera traducción moderna que cambió el texto original, que era el texto masorético o el Tanaj, que data del siglo I antes de Jesucristo, fue la versión estándar revisada en inglés en 1952. Contiene esta interpretación. Y David hizo salir al pueblo que estaba dentro, y los puso a trabajar con sierras, picos de hierro y hachas de hierro, y los hizo trabajar en el horno de ladrillos. Y así hizo en todas las ciudades de los amonitas. En otras palabras, David simplemente habría sometido a trabajos forzados a todos los amonitas sin matarlos, lo cual resulta poco probable si se lee el relato de manera sencilla. En tal caso, las preguntas no serían ¿qué hizo David con todos esos hombres, mujeres y niños? En ningún lugar se menciona una administración para mantener sometidas a todas las ciudades de los amonitas, que probablemente representaban a 30.000 hombres. Y David regresó solo con sus hombres a Jerusalén, según el relato bíblico. Podría ser que, después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, incluidos los hornos crematorios, ¿no soportaríamos leer en la Biblia que el rey David hizo lo mismo 10 siglos antes? Sin embargo, en la descripción masorética, descubrimos que David eligió medios atroces para ejecutar a la población enemiga, que sin embargo estaba emparentada con los israelitas. Puesto que los amonitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, el uso de la sierra consistía en colocar a un hombre entre dos tablas y aserrarlo verticalmente desde el perineo hasta la cabeza. Por supuesto, el hombre estaba vivo. En cuanto a la rastra, que era un instrumento de labranza, se hacía pasar varias veces sobre los hombres tendidos en el suelo. En cuanto a los hornos utilizados para fabricar ladrillos de construcción, podían albergar a varias personas que de esa manera eran quemadas. Vívido. Estas eran prácticas comunes en la antigüedad que se pueden encontrar en las naciones vecinas. Aparte de aniquilar, buscaron aterrorizar. Según Reynald Seycher, los revolucionarios franceses cometieron atrocidades en 1793, como desollar vivas a las víctimas. Por lo tanto, las prácticas no han evolucionado con el tiempo. En cuanto a David, descubrimos un personaje sanguinario, muy lejos de la imagen que cada creyente puede hacerse de él. Generalmente, cuando se habla de David, se piensa en una persona bondadosa, espiritual y, sobre todo, obediente a su Elohim o a su Dios Jehová, como lo que contiene este pasaje de los Reyes que fue escrito después de la historia de la destrucción de la ciudad de Rabá y de otras ciudades, de los amonitas, porque David había hecho lo que es recto a los ojos de Jehová. Y no se apartó en nada de todo lo que Jehová le había mandado durante toda su vida, excepto en el asunto de Urías elitita. El rey David, figura emblemática de la nación judía, cometió 3 genocidios: uno contra los amalecitas, otro contra los moabitas y el que ya mencionamos contra los amonitas. Entonces, ¿por qué hablo de genocidio? Porque estas 3 masacres corresponden a la descripción hecha por la ONU en 1948, que describe una intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, racial o religioso. Por lo tanto, David puede ser colocado junto a los mayores genocidas de la historia humana conocidos, junto a Stalin y Genghis Khan. Lo que es aún más revelador es que su Elohim, Jehová, aprobó todos estos genocidios, ya que solo le reprocha el adulterio y el asesinato de Urías, y lo va a castigar, prepárense, sacrificando él mismo al hijo nacido de ese adulterio, como si ese hijo tuviera algo que ver con lo que había hecho su padre.
Este punto refuerza una vez más el hecho de que Jehová es un Dios que exige sacrificios y que se alimenta de sacrificios vivos. Para todos los cristianos, recordemos este pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Dios les dio a David como rey, sobre quien dio este testimonio. He encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que cumplirá todas mis voluntades. Así es como se presenta a un genocida como una persona ejemplar que además se reencarna en la persona de Jesús, llamado así por algunos cristianos, el gran David. El análisis de este versículo me enseñó dos cosas. Por un lado, que la Biblia que tenemos hoy en día ha sido efectivamente transformada para corresponder a nuestra historia contemporánea, y por otro lado, que Jehová, el Dios judío, es particularmente sanguinario. Se alimenta de sacrificios y aterroriza a quienes los realizan, a quienes no quieren obedecerle. Lo que empezamos a descubrir con el caso Einstein lo muestra aún actuando, él, incluso hoy en día. Entonces, cuando escucho a cristianos implorar al Dios de David, Jehová, para poner fin a las masacres, las guerras y las atrocidades de nuestro tiempo, me gustaría decirles que lo primero que deben hacer es dejar de implorarlo, de considerarlo un salvador, porque la paz que puede crear es la de una dictadura establecida tras genocidios, para que todos los sobrevivientes le obedezcan por miedo a ser masacrados en horribles sufrimientos. Sí, esto me hace pensar en torturados que suplican a sus torturadores que acorten su sufrimiento. Hasta pronto para más información.